El desplazamiento hacia el oeste de Polonia y la consiguiente pérdida de los territorios orientales de Alemania son bien conocidos por la mayoría de las personas. Sin embargo, lo que rara vez se menciona es que en el otro lado existían planes similares. De hecho, el vecino occidental, los Países Bajos, planeaba una expansión territorial a expensas de Alemania. Este episodio menos conocido del período de posguerra refleja las profundas cicatrices y la desconfianza arraigada que el brutal conflicto dejó en la región. Los Países Bajos, devastados tanto material como humanamente tras 5 años de ocupación alemana, vieron en la posible ampliación de sus fronteras una oportunidad de compensación y seguridad duradera. Así, se elaboraron varios planes para la anexión de territorios alemanes en Renania del Norte-Westfalia y Baja Sajonia. Las propuestas más ambiciosas incluían ciudades como Colonia, Aquisgrán y Münster, y habrían ampliado el territorio neerlandés en un 50% de golpe. En la Conferencia Aliada de Yalta, en febrero de 1945, todo parecía indicar que estos cambios territoriales serían implementados. Sin embargo, al final, todo tomó un rumbo diferente. ¿Qué eran exactamente estos planes de anexión neerlandeses? ¿Por qué finalmente fracasaron? ¿Y cómo sería Alemania hoy si se hubieran llevado a cabo? Todas estas preguntas fascinantes serán abordadas en el video de hoy. Que lo disfruten. La ocupación alemana de los Países Bajos comenzó en el año 1940. Los Países Bajos habían confiado hasta el final en su neutralidad, pero finalmente quedó claro que no habría compromisos con Hitler. Alemania solo conocía la guerra y la expansión. En solo 5 días, el país fue invadido por la Wehrmacht y la reina Guillermina huyó al exilio en Londres. Esto fue otra muestra de la brutal táctica del Blitzkrieg, sin consideración por las pérdidas. Como los neerlandeses no capitularon inmediatamente, los alemanes destruyeron toda la ciudad vieja de Rotterdam en pocas horas. Ante la amenaza de que Ámsterdam correría la misma suerte, la última voluntad de resistencia se quebró. Arthur Seyss-Inquart fue nombrado comisario del Reich para los Países Bajos ocupados, con la misión de transformar completamente el país con la ayuda del Movimiento Nacional Socialista de los Países Bajos. Según el plan de Hitler, el pueblo germánico emparentado de los aproximadamente 9 millones de neerlandeses debía ser sistemáticamente nazificado e integrado en un gran Reich germánico tras la victoria final alemana. Al principio, todavía existía cierta simpatía entre los neerlandeses y los alemanes, pero esto cambió rápidamente con la destrucción de Rotterdam, los crueles planes de Hitler y cada día de ocupación. Pronto quedó claro que la política de ocupación alemana se basaba principalmente en la explotación económica de los Países Bajos, especialmente de la industria alimentaria, el trabajo forzado de la población y la persecución de los judíos neerlandeses. Este último punto, en particular, llevó desde 1941 a un aumento significativo de la resistencia contra los ocupantes alemanes. Hitler entendió rápidamente que sus planes estaban condenados al fracaso. La mayoría de los neerlandeses, con inclinaciones liberales, no aceptaban ser reeducados según sus ideales, y la ideología nazi no encontró ningún eco en el país. En respuesta, recurrió a métodos cada vez más brutales contra la población. Esta brutalidad se intensificó especialmente después del cambio en el curso de la guerra, cuando los aliados avanzaban cada vez más. Infraestructuras clave como carreteras, puentes y puertos fueron destruidos deliberadamente para obstaculizar la movilidad de la población y las fuerzas aliadas, además de debilitar la capacidad económica de los Países Bajos. Cualquier forma de resistencia fue reprimida de manera violenta, y casi todos los judíos del país fueron deportados. Además, los recursos alimentarios neerlandeses fueron explotados al máximo.
Mientras que antes de la guerra, los Países Bajos eran uno de los principales exportadores de alimentos, durante la ocupación se introdujo el racionamiento y faltaban casi todos los recursos esenciales para la vida. El punto culminante llegó durante el Invierno del Hambre, de 1944 a 1945. A medida que los aliados se acercaban y la población iniciaba huelgas, los alemanes respondieron con dureza y cortaron por completo el suministro de alimentos a los Países Bajos occidentales. Esto condujo a un racionamiento aún más severo, con menos de 1000 calorías al día para los adultos. Se estima que más de 20.000 personas murieron de hambre. No fue hasta la primavera de 1945 cuando llegó la liberación, gracias al avance de las tropas, especialmente canadienses, que finalmente lograron liberar Ámsterdam y Rotterdam. La Wehrmacht se rindió, poniendo fin a una brutal ocupación de casi 5 años. Sin embargo, incluso durante las celebraciones por la victoria sobre Alemania, comenzaron a surgir voces que exigían reparaciones. Estas reparaciones no solo debían ser monetarias, sino también territoriales. Con el apoyo del ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, se distribuyeron panfletos por todo el país que promovían la anexión de territorios alemanes, aunque las propuestas diferían considerablemente. Mientras algunos solo pedían pequeñas correcciones fronterizas, otros políticos abogaban por una nueva frontera que comenzara en Hamburgo. Esto llevó a la creación del Comité Neerlandés para la Expansión Territorial, presidido por Bakker-Schutt. Bakker-Schutt desarrolló lo que se conoció como el Plan Bakker-Schutt, también llamado el Gran Plan de los Países Bajos. Según este plan, los Países Bajos se expandirían significativamente hacia los territorios alemanes de Baja Sajonia y Renania del Norte-Westfalia. Para las negociaciones, se elaboraron 3 escenarios realistas. Veámoslos con más detalle. El primer escenario, el más amplio y ambicioso, fue el Plan A. Este incluía grandes ciudades alemanas como Aquisgrán, Colonia, Münster, Oldenburgo y Osnabrück, que se convertirían en territorio neerlandés. El lema de este plan era: la frontera de los Países Bajos está en el río Weser. El segundo fue el Plan B, en el que ciudades como Colonia, Mönchengladbach y Neuss permanecerían en manos alemanas. Por último, estaba el Plan C, más reducido, que incluía un área al oeste de Barel, todo el Emsland y la región alrededor de Wesel, hasta las cercanías del antiguo ducado de Kleve. Sin embargo, todos estos planes eran extremadamente ambiciosos, ya que para Bakker-Schutt estaba claro que toda la población alemana de estas regiones tendría que ser expulsada para dar paso a los neerlandeses. Esto era similar a lo que había ocurrido en los territorios orientales alemanes que pasaron a Polonia. Sin embargo, esto habría sido particularmente difícil en grandes ciudades como Colonia. A pesar de esto, ya existía un plan detallado llamado Ostland, ons Land, Tierra del Este, nuestra tierra. Este plan incluía un cronograma completo para la expulsión de toda la población alemana. Se previeron excepciones en algunos casos específicos. Los alemanes podrían quedarse si durante la guerra apoyaron al Estado neerlandés, si hablaban bajo sajón en casa, un idioma muy similar al neerlandés, en lugar de alemán estándar, o si deseaban convertirse en ciudadanos neerlandeses. Estas propuestas provocaron una gran controversia dentro de la política neerlandesa. Los defensores incluían principalmente agricultores y católicos, quienes esperaban más tierras y un aumento de la población católica en el país. Conservadores y liberales estaban divididos, mientras que los socialistas y el ministro de Asuntos Sociales, futuro primer ministro Willem Drees, se opusieron firmemente a los planes. Sin embargo, fueron los estadounidenses quienes finalmente pusieron fin a estas propuestas. Aunque durante las conferencias aliadas en tiempos de guerra habían mostrado cierta apertura a estas ideas,
La situación cambió con el inicio de la Guerra Fría. Para los Estados Unidos, una Alemania occidental estable era esencial para contrarrestar la influencia de la Unión Soviética. Alemania Occidental ya estaba lidiando con la llegada de aproximadamente 14 millones de refugiados de los territorios del este, y Washington quería evitar a toda costa una mayor división y debilitamiento del país. La Alta Comisión Aliada rechazó así los planes de anexión presentados por los Países Bajos en 1947, dejando fuera de discusión los planes A, B y C. Sin embargo, el gobierno neerlandés no se dio por vencido e intentó nuevamente. En 1949, presentaron una versión simplificada del Plan C, que incluía aproximadamente 2.000 kilómetros cuadrados. Entre los territorios propuestos para la anexión estaban la isla de Borkum, gran parte del Emsland, Bentheim y ciudades como Ahaus, Rees, Kleve, Erkelenz, Geilenkirchen y Heinsberg. Pero esta propuesta también fue rechazada por los aliados. Finalmente, para apaciguar a los neerlandeses, se les permitió anexar un pequeño territorio de 69 kilómetros cuadrados durante la Conferencia de Londres. Esto incluyó las aldeas de Elten y Selfkant, afectando a unas 10.000 personas. Además, se realizaron pequeños ajustes fronterizos cerca de Arnhem y Dingsperlo. En 1963, el gobierno alemán recompró estos territorios, excepto una pequeña colina cerca del pueblo de Weiler, que hasta hoy pertenece a los Países Bajos. Sin embargo, este tema es interesante y podría abordarse en otro material. Dejen sus comentarios si quieren saber más al respecto. Si los planes se hubieran implementado, Europa sería hoy un lugar muy diferente. Los territorios anexados, ricos tanto en recursos industriales como agrícolas, habrían fortalecido significativamente a los Países Bajos, probablemente otorgándoles un papel más destacado en Europa. Por otro lado, Alemania habría visto su desarrollo gravemente frenado. A largo plazo, estas anexiones podrían haber dificultado considerablemente la reconciliación y las relaciones entre los Países Bajos y la recién fundada República Federal de Alemania. También podrían haber generado tensiones internas dentro de los propios Países Bajos. ¿Qué opinan? ¿Cuáles creen que habrían sido las consecuencias de estas acciones? Compartan sus ideas en los comentarios.